Hay ríos en los que no deberíamos cruzar. Esos lugares peligrosos en los que hay que ir con cuidado por miedo a perder la vida. Por ejemplo, cerca de uno de esos cauces, en medio de un puente en Georgia, surgió una tragedia en la que murió un ayudante de cámara al ser arrollada por un tren mientras se rodaba una película en dicho exterior. Poco después se descubrió que su director no tuvo los permisos necesarios para poder rodar en esa zona, poniendo en peligro a todo su equipo. Esto ocurrió un 20 de febrero de 2014, durante la filmación de una película independiente titulada Midnight Rider, cuya víctima, Sarah Jones, pereció por la negligencia de su director, Randall Miller, que acabó cumpliendo condena en la cárcel. Este caso de rodajes malditos contrasta con otro totalmente olvidado ocurrido un siglo antes, cuyo desastre no impidió que se parara el rodaje, ni tampoco someter a los responsables a juicio. Eran otros tiempos y otros ríos donde el agua cabalgaba salvajemente bajo las llanuras del Colorado. Bueno, pues estamos aquí de vuelta con un nuevo episodio después de tanto tiempo desaparecido. Este va a ser un capítulo especial que espero que les guste, porque si quieren saber más de este caso y qué ocurrió en aquel mes de julio de 1914, mejor pónganse cómodos porque esta es su historia. La primera víctima de esta historia se llamaba Grace McHugh. Nacida en 1898, procedió de una familia muy respetada cuyo tío era el juez de su ciudad natal, en Canyon City, en el estado de Colorado. De hecho, cuando se fundó una productora cinematográfica acuñada como la Colorado Motion Picture Company en 1913, Grace no tardó en despertar su curiosidad ante ese nuevo invento llamado cine. Al llegar a la oficina, se encontró con un atareado cineasta que, al verle pasar por la puerta, notó que encontró a una futura promesa de la pantalla. Ese hombre era a su vez el presidente de la compañía, un señor llamado Otis B. Teller. El segundo en la lista era el cerebro de todo el desastre. El señor Otis Teller nació en 1862 en Richland, Wisconsin, en el seno de una familia de pasado militar, ya que su padre era un soldado que luchó en la Unión durante la Guerra Civil Americana. Sin embargo, su distinción dio más penas que alegrías, ya que una vez terminada la contienda, el patriarca acabó ganándose la vida como catador de mantequillas. Y uno de sus hermanos, otro catador pero a su modo, era un capitán de la Armada en Nebraska que un buen día decidió probar whisky mezclado con cianuro después de tener una discusión con su novia y romper la relación. Lo peor era que su muerte se produjo en un bar y ante la presencia de varios testigos. Y por si fuera poco, la familia Teller no disponía del dinero suficiente para financiar el traslado del cuerpo del fallecido a su ciudad natal. Ante tanta calamidad, normal que Teller optara por emprender una carrera muy distinta a la de su familia. Así que el teatro fue la válvula de escape perfecta para labrarse un futuro lejos de la mantequilla y el veneno. Tras más de una década de periplo en las tablas del teatro, la compañía cinematográfica Selig buscaba actores para sus nuevas producciones, a lo que Otis no perdió la ocasión y se presentó a los castings. Lo bueno era que no solo se limitó como actor del montón, sino que también fue un ingenioso hombre de negocios, ya que el teatro le proporcionó una experiencia en materia de producción que muy pocos lograban alcanzar. De hecho, y al poco tiempo, fue ascendido a director y productor para la Selig con sede en Chicago. Allí debutó en 1911 con la película Romance en Río Grande, un western que tuvo como protagonista a un entonces desconocido Tom Mix. Sin embargo, y a falta de buenos exteriores, el vaquero protagonista sugirió a Otis trasladar su equipo hasta un pueblo de Colorado llamado Canyon City, donde tiempo atrás había realizado espectáculos a caballo y proporcionando así nuevos escenarios al aire libre y con buena iluminación. El gran acierto geográfico hizo amasar una fortuna en la Selig con esta película, cosa que para el emergente director le supo a poco. Así que en 1913, Otis tomó la decisión de emprender su carrera independiente invirtiendo todo su dinero en una nueva productora, la Colorado Motion Picture Company, y que contó con el apoyo económico de la comunidad de Canyon City, que pensó que una productora cinematográfica podría ser una buena baza para promocionar la ciudad como reclamo turístico y comercial. Posiblemente, uno de esos inversores fue el juez de dicha localidad, y que tenía una sobrina que deseaba convertirse en actriz, una tal Grace McHugh.
El tercero, y no menos importante de los implicados, era el operador de cámara Owen Carter. Solo se sabe que nació en 1889 sin indicar exactamente su lugar de nacimiento. Es probable que Owen, en busca de un futuro mejor, trató de ganarse la vida en diferentes puntos de Estados Unidos hasta que finalmente se estableció definitivamente en Colorado. Cuando conoció la noticia de que necesitaban personal para una compañía cinematográfica, acudió a ella y probar suerte. Allí conoció una vez más al presidente de la compañía, Otis Teller, que viendo su interés y posiblemente su robusto aspecto físico, le pareció apto para el trabajo como operario de cámara. A comienzos de 1914, Owen empezó a trabajar el oficio con la película As de Diamantes, protagonizada por Joe Ryan, uno de los primeros actores cowboys del cine del oeste de bajo presupuesto. Cuando llegó el guión a sus manos del proyecto Across the Border, en junio de ese mismo año, iba a ser su quinta película como camarógrafo, y estaba dispuesto a darlo todo con tal de hacerse un nombre en la preindustria cinematográfica. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Siguiendo con la estela de las películas del oeste, Otis, Grace y Owen se reunieron a mediados de junio de 1914 para poner en marcha un nuevo proyecto titulado Across the Border, un western con mucha acción en la que un ranger de Texas se enfrenta a unos contrabandistas mexicanos que traficaban con armas en las proximidades de México. En medio de la persecución, la hija del jefe del contrabandista, interpretada por Grace McHugh, le ayudará en su huida y de paso se enamorará del americano. Lo malo es que el villano, un americano renegado que es el que facilita las armas para los mexicanos, también está enamorado de la joven y hará lo posible para acabar con la vida del ranger. Un film ambicioso que no contó con su actor fetiche, Joe Ryan, para dar paso a nuevas promesas como Edmund Cobb, como el héroe de la función, y la mencionada McHugh, mientras Owen Carter se encargaba de filmar las escenas con la cámara. No obstante, todo empezó a complicarse cuando una de las secuencias que transcurre en el río Arkansas quedó dañada en el proceso de revelado, por lo que era necesario filmarla de nuevo yendo otra vez a la misma localización. Era la última toma que necesitaban para completar la película, y era muy simple. La actriz debe atravesar un pequeño río con su caballo. En la mañana del 1 de julio de 1914, el equipo de Across the Border se preparaba para la escena del cruce del río, representando de forma sencilla la frontera de México y Estados Unidos. Grace estaba subida a un caballo para poder atravesar dicho cauce que en un principio no había problemas para cruzarlo. Al grito de acción, Owen ponía en marcha la máquina mientras el resto contemplaba cómo Grace recorría el río. Pero a mitad de camino, parece ser que el nivel del agua empezó a subir y la corriente de la misma hacía imposible continuar el trayecto. El caballo se puso nervioso, y Grace, al no poder controlarlo, pierde las riendas y cae precipitadamente al agua. A partir de aquí, los testimonios recopilados fueron tan caóticos e imprecisos que dio paso a dos versiones del incidente. La primera versión fue la que se relató de cara a la prensa y a la opinión pública, y era que al caer del caballo, Grace fue arrastrada por la corriente río abajo, y el equipo corría tras ella para alcanzarla sin demasiado éxito. En ese momento, el operador Owen Carter, que en su juventud fue un excelente nadador, o al menos eso comentaron los testigos, decidió lanzarse al río para rescatarla, como buen héroe del oeste. Fue hasta ella y la llevó a nado hasta la orilla más cercana. Sin embargo, cuando llegaron a tierra, no se dieron cuenta que la salvación se convirtió en fatalidad cuando al caminar notaron que les pesaban los pies en medio de un banco de arenas movedizas. En cuestión de segundos, Owen y Grace fueron sepultados sin remedio en esa trampa mortal, mientras que el resto del equipo no llegaron a tiempo para sacarlos de allí. Esta tragedia sacudió por completo no solo a la filmación, sino también al pueblo de Cañon City, que quedó impactado con la muerte de la respetada sobrina del juez de la ciudad. Aparte que la prensa se dirigió a cubrir la noticia, dinamitando la tranquilidad del pueblo. De hecho, lejos de perjudicar la película, el director Otis Teller pensó, bueno, si la vida te da limones, mejor hacer limonada. De ahí que utilizó la muerte de la actriz como reclamo publicitario a la hora de estrenarse la película de Across the Border en los cines. Pero antes de saber qué pasó con la película tras su estreno, tenemos que conocer la segunda versión de los hechos, muy diferente a la anterior y posiblemente la más convincente.
Aquí se centra directamente en los testimonios de varios testigos e investigadores recopilados para el Carnegie Hero Fund Commission, una organización sin ánimo de lucro que premia a personas que salvaron o intentaron salvar vidas. En este punto, todos coincidieron que el fornido Owen Carter corrió hasta ella, atravesando algún punto del río para tratar de rescatar a la joven antes de perecer en las profundidades. Grace trató de nadar hasta él a medida que éste avanzaba poco a poco hasta ella sin tener que ir a nado, pero la histeria de la actriz provocó que en vez de agarrarle de la mano, saltó en peso hacia los hombros de Owen, forzando a caer junto a ella y ser arrastrados por la corriente, pereciendo finalmente en las revueltas aguas de Arkansas. Poco después, el pueblo de Colorado organizó una batida para recuperar los cuerpos, encontrando al pobre Owen a 1,5 kilómetros desde la última vez que lo vieron con vida 5 días antes, mientras que la afinada joven fue hallada 12 días después y a 14 kilómetros del set de filmación. Sin embargo, aquí no se habló en ningún momento de arenas movedizas, con lo cual deja de entrever que o bien los periodistas no se informaron bien, o se creyeron la mentira de un supuesto testigo, o simplemente se la inventaron para darle cierto morbo de cara a vender más periódicos. Pero al bueno de Otis Steyer le daba igual si era mentira o no, ya que le sirvió para promocionar su película, con el consciente reclamo de que su estrella dio su vida poniendo en una posición casi testimonial la muerte de su camarógrafo. No obstante, Otis prestó su colaboración para la Carnegie Hero, señalando a Owen como un héroe intachable. Nunca había nadie mostrar mayor heroicidad que el señor Carter. Nadó por su propia voluntad y sin ninguna sugerencia mía ni de nadie más. En otras palabras, esta forma insensible de vender la tragedia granjeó cierto malestar entre la población de Canyon City, ya que el máximo responsable de todo el desaguisado no era otro que el propio Otis Steyer, en su insensata decisión de llevar a 2 personas a una muerte que pudo haberse evitado si se hubieran tomado las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo, la justicia de 1914 dictaminó que el incidente de Across the Border quedó como un trágico accidente, y para compensar el problema, Owen Carter obtuvo su medalla al valor de la Carnegie Hero Fund en manos de su madre, orgullosa de que su difunto hijo llegó a ser alguien en la vida a pesar de perderla rescatando a una joven que jamás llegaría a ser una estrella. Supongo que ya estaréis pensando que la carrera de Otis Steyer llegaría a su fin a partir de aquí. Pues no exactamente, porque recordemos que este señor era un astuto hombre de negocios que salía airoso de situaciones muy incómodas. Pero a partir de aquí vamos a centrarnos en la carrera de Otis Steyer después del desastre de Across the Border, que todavía tenía mucha tela que cortar. A pesar del éxito obtenido por Across the Border, Otis Steyer cerró su empresa de la Colorado Motion Picture Company para crear otra compañía con otros socios, la Pikes Peak Photoplay Company, en 1915, en un intento de dejar atrás aquella trágica experiencia sin tener que moverse de Colorado. Durante todo el año que duró dicha productora, rodó unas 10 películas, pero el fracaso de todas ellas obligó a cerrar sus oficinas y volver a trabajar para la Selig en proyectos poco interesantes y olvidables. Hasta que un buen día de 1918 conoció a un principiante hombre de negocios llamado David Townsend y una señora adinerada austríaca llamada Gretchen Wood para crear una nueva productora llamada Art-O-Graph, con sede en Denver, Colorado. A pesar de que hay muy poca información al respecto, pude adelantar que esta parte de la historia es digna de una película de Martin Scorsese. ¿Y por qué? Vamos a conocer a los nuevos colegas de Steyer. Empecemos por David Townsend, nacido en Nebraska en 1891. Procedente de una familia de clase media, se ganó la vida trabajando en un periódico local hasta que en 1915 consiguió un contrato por enchufe en una empresa de construcción que creó su padre, adquiriendo experiencia tanto en la contabilidad como en decoración de interiores, y que fueron de gran ayuda para crear los estudios Art-O-Graph, donde compartió foto con una señora de traje parisino que se hacía llamar la Condesa Stoffel, propietaria de unos jugosos terrenos en Colorado que era donde se construyó el estudio. Pero antes de llegar a este punto, la señora Stoffel, de nombre real Gretchen Wood, era una mujer caprichosa con un talento para codearse con la burguesía europea y así ascender socialmente. De hecho, sus matrimonios duraban poco o enviudaba quedándose con parte de la herencia y su título. Además de millonaria, fue cantante de ópera y médica doctorada que sirvió como voluntaria durante la Primera Guerra Mundial.
Terminada la contienda, se instaló en Colorado con la nueva misión de convertirse en actriz, por la que se hizo socia directiva del Artograph, participando en las películas dirigidas por Otis Teller, un apasionado cineasta que mientras buscaba localizaciones, el destino quiso poner fin a sus días cuando este atravesó el peligroso río Gunnison y se ahogó. Bueno, casi se ahogó. Cuando recuperó el conocimiento tras su ahogamiento, dijo lo siguiente: Dios creó los alrededores de Steamboat Springs, especialmente para rodar películas. Para focalizar, Steamboat Springs eran los exteriores más utilizados por Otis, empezando con su primer gran éxito, Miss Arizona, y sobre todo, Lobos de Wall Street. Y como dije antes, esta sería la conexión con la cinta de Martin Scorsese, aunque en esta ocasión el protagonista encarnado por Edmund Cobb, el mismo actor de Across the Border, se enfrenta a los asesinos de su padre, unos trabajadores comunistas que tratan de quedarse con todas las propiedades, un argumento muy distinto del Lobo del Wall Street, encarnado por Leonardo DiCaprio. Pero es a partir de aquí cuando empezaron las irregularidades en la Artograph. En julio de 1920, un guionista demandó a la compañía por impago de unos derechos para una serie que no llegó a realizarse, y era que el secretario y tesorero David Townsend pretendía apropiarse de material como si lo hubiera escrito él mismo, razón por la que tuvo que pagar $3.000 al afectado. De la picaresca pasamos al fraude, cuando al año siguiente, uno de los socios, M.J. Casey, fue detenido por la policía al pasar un cheque por el banco sin fondos. En su defensa, Casey denunció a Artograph por tenderle una trampa para que fuera despedido de la compañía. Pero la guinda sobre el pastel la puso Gretchen Wood en 1923, cuando su chofer huyó tras colisionar con otro automóvil y en pleno registro en la casa de la condesa encontraron 17 cajas de alcohol, un delito castigado con pena de cárcel, teniendo en cuenta que eran tiempos de la ley seca. ¿Y a todo esto, Otis Teller lo llevaron preso junto con el resto? Pues no. Simplemente Otis cerró la compañía y nunca más volvió a pisar Colorado. Tiempo después, tuvo la oportunidad de rodar una comedia de bajos vuelos, titulada Finders Keepers en 1928. Sin embargo, el cine sonoro se abría camino en la industria y gente como Otis no logró adaptarse a dicho cambio, de tal modo que su loca aventura cinematográfica llegó a su fin. En sus últimos años de vida, se recluyó en algún lugar de Los Ángeles, donde el 16 de agosto de 1935, Otis B. Teller cerró los ojos para siempre en la oscuridad de su dormitorio. Un final menos violento que el de su antiguo socio David Townsend, que murió una semana antes en un devastador accidente de coche mientras buscaba localizaciones para una película en Sonora. Con la muerte de Teller, se terminó una etapa en la que el cine fluía libre y salvaje como aquel maldito río en el que perdieron la vida una actriz Nobel y su camarógrafo en manos de un cineasta incompetente pero afortunado en cuanto a sortear la responsabilidad de sus actos. El paso del tiempo hizo olvidar esta tragedia como el cauce del agua de aquel 1 de julio de 1914, en la cual solo se conservó una foto de dicha película. Precisamente la imagen de la actriz frente al río que le conduciría a la muerte, captada por la lente del cámara Owen Carter. Que si has llegado hasta aquí, es gracias a ti. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al pulgar y compartirlo con tus amigos o conocidos, ya que eso me ayudaría a crecer y proporcionar más vídeos sobre este amplio universo mudo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, y darle a la campana para estar al corriente cuando cuelgue el siguiente vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.